A ver, no puedo creer que estoy vestida. Marino, ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿cómo va? ¡Qué emoción esto! Y cuánta preparación y cuánta tensión. Ha sido una semana, me imagino que para todos tecnológicamente agitada, porque todo el mundo está preparando sus clases virtuales, se está comunicando en esta virtualidad forzada, que hay que aprender a manejar. Así que bueno, nosotros estamos ahí también como probando, así que si ven errores o cuestiones desprolijas, no nos digan nada, díganos, estamos viendo un montón de gente que se está uniendo, un montón de Mucha mensajes gente muy hermosa. muy Marino, hermosos igual estamos despegando nuestra carrera como influencers, como digamos la influencers. verdad. Exactamente, exactamente, buen influencers. Pero primero que nada y primero que todo y ante todo, nos vamos a presentar, por supuesto, después vamos a charlar, vamos a decir que esto es una excelente invitación, iniciativa del Museo Marc. El Museo Marc en este momento de Rosario, como ya todos saben y como todas las instituciones, bueno, ha cerrado sus puertas y ha suspendido las actividades por cuestiones sanitarias relacionadas con el coronavirus, pero ha decidido hacer este tipo de actividades virtuales, aprovechando estas plataformas, ¿no es cierto? Y estas formas alternativas de comunicación que, bueno, nada, nos dan esta oportunidad, ¿no es cierto?, de explorar nuevas formas de charlar, de acercarnos, más informales también, otro tipo de formato de charla. Y esto surgió porque vimos otra charla hace unos días en Chile de una gran amiga nuestra, Gloria Cortés Aliaga, que es curadora del Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago de Chile. Nos encontramos Georgina, Pablo Montini, el director del Museo Marc, y yo nos encontramos comentando como parte de este vivo que estaban haciendo en Santiago de Chile, y dijimos, bueno, sería muy bueno, Pablo se le encendió la lamparita y dijo, bueno, sería buenísimo hacer unas sesiones de charlas, conversatorios, conversaciones. Yo le decía a Georgina que odiaba la palabra conversatorio, Conversatorio. Muy, porque sería como que uno conversatoria. Eh, o sea, más conversación, ¿no? claro, Porque charla, mejor una conversación. charla. Para los que no conocen a Georgina, que son poquísima gente la que no la conoce a Georgina Glusman. Georgina Glusman es doctora en Historia del Arte, Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, investigadora sobre temas que tienen que ver con las mujeres artistas, con la creación de las mujeres artistas, con las mujeres en el arte, y vamos a hablar un poco también de las palabras que utilizamos cuando nos referimos a las mujeres artistas y a las mujeres que hacen arte. Georgina en Rosario, específicamente en el Museo Marc, curó el año pasado una excelente muestra que no tuve la oportunidad de ver, pero leí mucho sobre la muestra que curó Georgina, que se llamó María Obligado, pintora, y vamos también a preguntarle a Georgina sobre María Obligado. Y bueno, ha curado varias muestras, ha escrito muchos papers, muchos artículos, y lo mejor que ha escrito y más maravilloso que ha escrito ha sido su libro Trazos Invisibles, Mujeres Artistas en Buenos Aires, 1890-1923, y también vamos a hablar de este libro maravilloso que escribió. Nos une una amistad, un cariño tremendo con Georgina. Bueno, yo soy Marcelo Marino, estoy desde Inglaterra. Acá es la medianoche, allá son las 8 de la noche. Bueno, nada, soy también historiador de arte, y bueno, ya se enterarán más de mí la semana que viene, porque también hay sorpresas en relación con esto. Y primero y principal, cuando el nombre de la charla de hoy es Curaduría e Historia, ¿no es cierto? Y a mí siempre me parece que cuando uno va a una muestra relacionada con mujeres artistas, eh, uno está percibiendo, uno está siendo partícipe de la escritura de una historia, ¿no es cierto? Eh, Siempre, porque siempre hay algo nuevo para aprender, algo nuevo para ver, algo que no sabíamos, y algo que se está dando ahí a la luz, ¿no es cierto?, por primera vez, lamentablemente.
lamentablemente muchas veces, ¿no es cierto? Entonces quería empezar preguntándote, ¿qué pensás cuando curaste la muestra? ¿Qué pensabas cuando curabas la muestra de María Obligado o cualquier otra muestra? O cuando tenés que reunir obras de mujeres, ya sea para un paper, para un artículo. ¿Cuál es tu posición? Sabemos que hay teorías y tendencias, ¿no es cierto?, que integran a las mujeres en el relato de la historia del arte y otras formas de narrar a la mujer en la historia del arte que intentan reformar, cambiar, molestar a la disciplina historia del arte desde la perspectiva de género. ¿Dónde te parás vos? ¿Cómo es ese tratamiento que haces del objeto de estudio? Bueno, Marce, esa pregunta para mí es la pregunta, en realidad es la pregunta con la que todas, todos, todes quienes trabajamos este tema estamos permanentemente lidiando. Y en realidad yo creo que lo más sabio, y lo aprendí de una historiadora del arte italiana que para mí es absolutamente clave, y muchas veces estamos muy acostumbradas a leer teoría anglosajona y se nos pasa de lado el pensamiento feminista italiano, que es fortísimo, y que tiene una vastísima trayectoria y tradición en la recuperación de mujeres artistas que antecede a la anglosajona. Y Traforini justamente lo que plantea es que no hay una tensión entre las historias aditivas, que son estas historias que tienen que ver con, bueno, sumar, redescubrir, y lo que ella llama las historias reconstructivas. Ella dice, son dos tendencias que coexisten y que a veces podemos tener un poco más de una, un poco más de la otra, pero que ya el acto de ponernos a revisar críticamente el registro, y ahora quiero hablar un poco de esto que dijiste tan importante, de dónde está la obra, ¿no? Cuando nos acercamos al registro histórico y empezamos a buscar la obra de las mujeres, partiendo de la hipótesis de que fueron visibles, digamos, no parto de la hipótesis de la carrera de los obstáculos, sino que parto de la hipótesis de la visibilidad, parto de la hipótesis de que las mujeres siempre hicimos arte como siempre hicimos de todo. Obviamente no quiero decir con esto que no haya habido limitaciones, que no haya habido trabas institucionales, familiares, psicológicas y muchísimas otras cuestiones, pero parto de la hipótesis de que las vamos a encontrar en el registro histórico. Y cuando ya nos acercamos con eso, ya nos acercamos con una hipótesis de base muy fuerte y que contradice los principios heteropatriarcales de la disciplina. Así que es como que para mí son, muchas veces, muchos años estuve lidiando con, bueno, ¿dónde me ubico en esta tensión? Y finalmente es una tensión que no se resuelve, que habitamos las historiadoras, los historiadores que nos abocamos a este tema, y que en este libro de María Antonieta Traforini, Bajo el signo de las artistas, que les súper recomiendo, estoy viendo si lo puedo buscar acá, porque este es un librazo para tener, y está traducido al castellano además, es un libro clave y te vuela la capocha. Hacer un post con las lecturas que vamos a ir recomendando y que vamos a ir repasando también, porque lo que yo encuentro es que es tan importante hacer listas, ¿no es cierto? Como esto que vos decís, ¿no es cierto? El pensamiento crítico, o sea, ya hacer una lista es un pensamiento crítico. Y la importancia, ¿no es cierto?, del nombre de las mujeres artistas. Esto es algo que en mi práctica profesional siempre trato, ¿no es cierto?, de ocupar y de repreguntar el nombre. Me parece muy importante escuchar los nombres. Absolutamente. Esa cosa, ¿no es cierto? Por eso cuando veo que hay algunas historiadoras que critican a las que se dedican a hacer diccionarios y yo digo, bueno, nunca es suficiente, nunca es suficiente conocer estos nombres y que entren los nombres, ¿no es cierto? No, nos pasa, a mí trato de estar atento, ¿no es cierto? De olvidarme allá de las canónicas, ¿no es cierto?, tradicionales. Sí, de las que están un poco ahí. Y esto también es algo que a quienes damos clase es todo un tema, ¿no? Porque por un lado yo me siento muy tentada a incluir un montón de mujeres en mis clases. A la vez tengo una cátedra que se dedica a las artistas mujeres, entonces, bueno, como que me descargo por ahí. Pero muchas veces estamos muy presionadas y presionados a seguir enseñando lo canónico. Y la verdad es que nadie se puede imaginar un curso general sobre historia del arte argentino sin un número enorme de varones, y seguimos reproduciendo este canon desde la base, que es la educación universitaria.
Entonces es como que siento que nuestra responsabilidad, y acá me hago cargo de que muchas veces no lo logro hacer, de que no Mm, logro meter todo lo que quiero. Y ujú. después en las clases muchas veces la gente, sobre todo cuando doy en posgrado, cuando doy capacitaciones para otras docentes u otros docentes, y me dicen, ay, me siento culpable por no conocerlas. Y en realidad es culpa de la disciplina. Sí, y también me parece que hay algo que los historiadores de arte tendemos a no discutir, es la ética profesional, ¿no es cierto? No creo haber tenido muchas charlas, ¿no es cierto? Y discusiones y debates en foros así abiertos en relación con la ética de la disciplina, es decir, qué temas tenemos que transitar, ¿no es cierto? O Sí. sea, o qué temas deberíamos transitar y, y la responsabilidad, ¿no es cierto?, de incluir, yo hace un tiempo ya asumí esa responsabilidad de incluir en los papers, en los artículos, ¿no es cierto?, en las clases, tratar de hacer lo posible de meter mujeres. Pero no sé si esto, ¿no es cierto?, es una cuestión ética. Vos que andás por el mundo también, dando clases, en congresos, ¿es un tema esto? O sea, ¿cómo lo tratan las otras historiadoras? En ámbitos, o sea, cuando vas, por ejemplo, a un congreso donde no es específicamente de teoría del arte feminista o de artistas mujeres, es algo que se debate, las pone incómodas, porque yo he visto la actitud de académicas, ¿no es cierto? Y académiques y académicos poniéndose incómodos con el tema. Lo que pasa es que, Marce, cuando vos traes a colación a artistas que quedaron totalmente fuera de los relatos, cuya biografía básica te ocupaste en reconstruir a través de el trabajo arduo en archivos, conseguiste un corpus de 5 o 6 obras, ya te sentís una campeona con eso, lo podés mostrar y podés presentar una lectura, eso significa que hay un historiador o una historiadora del arte que está en un, digamos, en un nivel, viste, high top, que está en foja cero con respecto a vos. Y Uh -huh. eso es un tema complejo, porque hubo durante tanto tiempo una invisibilización y una naturalización del canon masculino que siguen siendo nombres que son parcial o casi totalmente desconocidos. Y para las personas establecidas en la disciplina, sigue molestando en algún punto. Y por supuesto que esto no es no quiero generalizar porque tenemos muchísimos ejemplos de grandísimas académicas que en los últimos años incluso cada vez se han metido y se han comprometido más con estos temas. Pero es sorprendente eso, significa que muchas personas, muchos académicos están en foja cero con algunos temas. Y eso yo creo que tiene un peso específico, tiene una no sé qué de incomodidad. Al mismo tiempo quiero decir que en cada congreso no feminista, donde presentamos con, no sé, pienso con Olivia Wolf, amigas con las que hemos armado mesas feministas en congresos no feministas, siempre son recontra concurridas. Son las sesiones que estalla en la sala donde estamos, porque hay muchísimo interés. Son temas que nos afectan, nos atraviesan. Sabemos que cuando vamos a una mesa sobre mujeres artistas, sobre prácticas disidentes en el arte contemporáneo, cualquiera de estas cuestiones, sabemos que nos vamos a enfrentar con algo que excede los límites tradicionales de la disciplina y nos va a involucrar con el cuerpo de otra manera. ¿Y pensás que hay alguna diferencia entre los foros, por ejemplo, europeos, norteamericanos y la forma en la que se trata en América Latina? Estaba viendo que está participando de los comentarios Marisa Baldassar y hacía referencia, ¿no es cierto?, a los cánones patriarcales en América Latina, ¿no es cierto?, y cómo operan en la historia del arte y en la enseñanza, en la discusión, ¿no es cierto?, en el debate académico. O sea, ¿hay alguna diferencia, alguna particularidad? ¿Cómo pensás que también la historia del arte latinoamericano, habiendo sido, ¿no es cierto?, desplazada o este, habiendo asumido, ¿no es cierto?, una serie de etiquetas o de modos o metodologías, ¿no es cierto?, eurocéntricas o sajonas o como se quiera, ¿cómo pensás ahora que hay alguna inversión de roles en ese sentido? ¿Estamos en algún lugar mejor, peor? O cómo es ese debate, cómo es ese diálogo? Yo creo que la constitución de los cánones en la historiografía del arte latinoamericano es mucho más reciente, mucho más débil, y eso la hace mucho más vulnerable
mucho más fácil de atacar, si se quiere. No quiero decir con esto que la cultura heteropatriarcal en América Latina no sea fortísima, porque eso es obvio, pero al mismo tiempo la propia constitución del canon es algo relativamente reciente, ¿no? En el contexto argentino, las historias generales del arte datan de la década del 20, del 30, llegando hacia los 40 incluso algunas, ¿no? Entonces es algo relativamente reciente, es algo que todavía podemos seguir atacando porque tampoco está tan cristalizado. Siento que es un campo de posibilidad y que, digamos, la periferia, entre comillas, tiene esto, ¿no? Tiene la ventaja de haber tenido una conformación histórica diferente y pienso, por ejemplo, del ejemplo brasilero donde las cabezas de la escuela modernista son mujeres, o en el caso argentino, la cabeza de la escultura, la única artista que conoce todo el mundo es una mujer, es Lola Mora. Entonces Sí, hay peculiaridades que tienen que ver con la historia del arte y otras que tienen que ver historiográficamente con la disciplina. bien. Bien. No, lo que estaba pensando en relación con estas figuras, ¿no es cierto? Que de artistas mujeres que también se plantan, ¿no es cierto? Como cabezas de serie, ¿no es cierto? Que todo el mundo conoce. ¿Cómo pensás que opera también esta sobreinformación que hay sobre muchas de las artistas, ¿no es cierto? Y concentradas en, bueno, a ver, vamos a casos concretos, ¿no es cierto? El caso Frida Kahlo, ¿no es cierto? El caso Artemisia Gentileschi ahora, el caso Lola Mora para los... ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo opera también eso, ¿no es cierto? Porque hay un desbalance ahí, ¿no es cierto?, de información que al final no nos permite ver al artista y cuando hay y de repente para ver, ¿no es cierto?, o justipreciar al artista, se la limpia de todo lo superfluo, ¿no es cierto?, y se la inscribe en el caso de Frida Kahlo en el grupo de los pintores mexicanos de la época de los muralistas, y bueno, ya, o sea, para sacarla del lugar, ¿no es cierto?, marketinero se la vincula, ¿no es cierto?, al grupo de los pintores varones, ¿no es cierto? O sea, empiezan a operar otras estrategias cuando se las quiere posicionar en otro lugar, ¿no es cierto? Que al final las terminan reenviando a un lugar que no es favorable. Bueno, las dos cosas que me dispara tu reflexión que me parece bellísima es, en primer lugar, que siempre que tenemos esto es lo que vos decís, ¿no? La sobreinformación. Todo el mundo conoce a un grupo, a un núcleo de 5 o 6 artistas que se repiten en todas las historias del arte, que, no sé, florecen incluso en otros textos que no hacen al mundo académico. No sé, yo para el caso de Lola Mora trabajé mucho con el discurso periodístico, con novelas, incluso con películas, ¿no? Obras de teatro, una espectacularización muy grande que, y acá esta es una idea que me robo de Griselda Pollock, que no pone a las mujeres en realidad como un ejemplo de grandeza en el arte, sino como víctimas de la sociedad de su tiempo, en el caso de Artemisia, víctima de una violación, en el caso de Frida, víctima de este cuerpo siempre enfermo y eternamente presentado como frágil y vulnerable, pero ninguna de ellas, dice Griselda Pollock, son marcadores de grandeza, ninguna sirve para que ningún artista, hombre, varón, se modele a sí mismo basándose en ellas, ¿no? Y eso es como un tema clave para mí, pensarlo así. Son espectaculares, son famosas, son carismáticas, son extraordinarias, y al mismo tiempo, ¿qué conocemos de Lola Mora, la fuente de las Nereidas? ¿Qué conocemos de Frida Kahlo? A menos que seamos estudiosas, estudiosos. Sí, Conocemos un par de obras, con sí. suerte. O el estilo. O el estilo. Y esto también que decís, Marce, es clave, porque vos dijiste, se termina metiendo a las mujeres en casilleros preexistentes. Y la verdad es que muchas veces el arte de las mujeres, por las peculiaridades de su formación, por las oportunidades expositivas que tuvieron, por la falta de inserción en el mercado, diferentes factores hacen que sea muy difícil meterlas en las mismas etiquetas y en los mismos casilleros. Y esto es algo que para mí es clave, por eso la periodización de mi libro, por ejemplo, está extraña para mucha gente. Dice, ¿por qué 1890 a 1923? O sea, ¿qué pasó? Y si nos vamos a la historia canónica del arte argentino, en esa fecha Ujú, no pasó nada, pero sí. para las mujeres fueron muy importantes. Sí.
No, y está ahí Gloria Cortés Aliaga estaba hablando de la inscripción de lo masculino y de sus redes virilizadas, ¿no es cierto? Redes virilizadas que también alcanzan a las instituciones, porque estaba pensando en las instituciones cómo toman, ¿no es cierto?, a estos hits como una Frida o como una Artemisia ahora en la National Gallery, que también quería conversar eso con vos, que va a haber una muestra, cómo las instituciones, como el museo, ¿no es cierto?, tampoco... no sé si la palabra es colabora o no, porque en definitiva está haciendo su trabajo el museo, que es exponerlas, y qué bueno que expone, ¿no es cierto?, a mujeres, pero cómo a veces cierra su relato, ¿no es cierto?, sobre esas mismas mujeres y no abre el juego, y las envía a esta cosa marketinera en donde lo importante es la tienda de souvenir donde te vas a encontrar con la muñequita de Frida, o sea, la mercantilización, virilización, ¿no es cierto?, de la, Sí, del artista. digamos, sí, y poner a las historias de las mujeres al servicio, sí, de la exposición blockbuster, Sí, porque sabemos que hay un interés genuino y legítimo de una gran parte del mundo en cuestiones de género, y bueno, creo que hay a veces estrategias que son aprovechar, a veces encontramos muestras de mujeres artistas que tienen un nivel de relato que es apabullantemente tradicional, ¿sí? Muy pocas veces encontramos curadurías sobre mujeres artistas que realmente rompan con algún paradigma establecido y que no se limiten a decir qué fantástico esto. Y esto, digamos, para mí tiene que ver con, en muchos casos, la falta de investigación, ¿sí? La falta de investigación de base capaz de darle peso específico a muchas de estas narrativas. Y esto, digamos, en el caso latinoamericano, tiene en muchos casos que ver con la desaparición de la información. Digamos, es una cosa, una cuestión general en torno a las mujeres artistas, la escasa preservación de archivos, que hace que tengamos que siempre estar en la hemeroteca buscando trozos de información que quedaron dispersos y que, por ujú. supuesto, lleva mucho tiempo ese Mira, tipo la obra, de investigación. contanos qué pasa cómo buscas la obra de las mujeres, porque yo tengo un libro acá en la mano, que es de Tamar Garb, Ah, Sisters of the Brush, em, en donde, en donde a mí me llamó mucho la atención cuando la primera vez que lo leía este libro, es que muchos de los epígrafes de las obras, ahí está, vive al lado mío. claro, es un libro hermoso. Tamar Garb es una excelente historiadora del arte inglesa, en donde muchos de los epígrafes dice paradero desconocido, paradero desconocido, paradero desconocido, se maneja con fotos de archivo que han quedado de las obras, ¿no es Mm. cierto? Y es muy choqueante ver eso en un libro. Al menos a mí me choqueó cuando veía esos epígrafes, paradero desconocido. ¿Dónde está esa obra? Y eso generaba en la lectura, y genera uno, cuando leo este libro, un pesar y esa, o sea, me parece que como estrategia editorial y como estrategia de publicación, ¿no es cierto? Me parece fantástico el llamar la atención de que este historiador está trabajando sobre algo que no lo puede ver, que no No. está ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo es esa cuestión con vos, como en tu práctica como historiadora de arte y como curadora? Bueno, cuando yo leí Sisters of the Brush la primera vez, fue el momento en el que me di cuenta cómo iban a ser los epígrafes de mi tesis y después de mi libro y después de todo lo que escribí. No, porque ahí aprendí a poner exactamente esto, ¿no? Paradero desconocido, expuesta en tal salón. Fue un libro clave en ese sentido, primero porque me demostró que se podía hacer una investigación sin tener materialmente una enorme cantidad de obras. Esa es la verdad. Mi investigación, sobre todo lo que tiene que ver con las mujeres artistas hasta 1890, se basa en un registro muy fragmentario. Hay muy poca obra que se haya conservado. Sí podemos conocer a través de la prensa, anterior a ese momento poca prensa ilustrada, así que ni siquiera muchas ilustraciones. Es más un análisis discursivo, un análisis de cómo se habla de las artistas. A Ujú. partir de 1890 la cosa empieza a cambiar porque cada vez la prensa periódica en Buenos Aires comienza a tener mejores posibilidades técnicas de reproducción, comienza entonces a haber mucha más información visual. La verdad es que este es un tema que muchas veces
algunas y algunos colegas me han dicho que, bueno, me sitúa en las fronteras de la historia del arte porque no me ocupo de la materialidad, ¿no? Sí, una historia de fantasmas, como dice Marisa, recordando este texto pionero de Laura, ¿no? Como Sí. una cosa evanescente, una cosa que no existe. Y hace unos años una historiadora me dijo, bueno, pero vos ya no haces historia del arte porque no te involucras tanto con la materialidad. Y en realidad me parece que, bueno, en primer lugar, si la historia del arte era involucrarse con la materialidad, nos vemos, no lo sé, digamos, Sí, no puedo dedicarme a esto, sí. pero como ya demostró Tamar Garb, se puede. Y al mismo tiempo, permanentemente yo estoy tratando de investigar y tratando de ver dónde están estas obras y he llegado a conectarme con muchas familias de las maneras más absurdas, ¿sí? Ujú. Y muchas familias, y esto es algo que es importantísimo y que siempre quiero reconocerlas a las familias porque han sido las auténticas guardianas y custodias de una memoria que no le ha interesado jamás a los museos, que no le ha interesado a nadie, y ellas han, digamos, contra viento y marea, soportando mudanzas, guardando obras de enorme formato en las mejores condiciones que pudieron. Yo he encontrado estas familias de las maneras más ridículas, a través de Instagram, buscándolas en el Facebook, tratando de encontrar el nombre por las páginas, ¿cómo se llamaban? La guía de teléfonos. O Sí. sea, para encontrar a los descendientes de Bernie, que en un momento hice Arqueología de eso. la arqueología de las obras. Sí. Y el caso de María Obligado, ¿qué te pasó? Porque ahí sí tenías obra. ¿Y cuánta? Bueno, el caso de María es especial en muchísimos sentidos, porque en primer lugar tiene mucha obra, digamos, que está en acervos institucionales. El Museo Marc recibió una donación muy importante de María. María fue una pieza clave, además, en el proceso de constitución de ese museo maravilloso. Y además, por supuesto, ella dona muchísima obra, y eso ya nos daba un cuerpo importante con el cual trabajar. Pero después, las vueltas de la vida, la Malosetti Costa Ujú. conoció por una vía totalmente inesperada a la familia Obligado, y la familia Obligado ha conservado una enorme cantidad de obra, que sin embargo, si la contrastamos con lo que sabemos del volumen de obra de María, es un Mm. porcentaje muy reducido, porque María fue una de las primeras mujeres en realizar una exposición retrospectiva de su propia obra. Entonces, ahí tenemos como una idea ¿Dónde bastante cabal. está esa primera muestra retrospectiva? Esa primera retrospectiva, que es la más temprana que yo tengo identificada con el esquema de retrospectiva de artista, ¿no? Construirse como autora, fue en 1918 en la Galería Whitcomb, y fue para las familias, y Obligado estaba casada con un crítico de arte, escritor, que era Soto y Calvo, que fue como su Ujú. gran defensor, su pareja de amor y de sostén permanente, y él prologa este catálogo extraordinario y bueno, y ahí se ve claramente cómo los dos están pensando en una inscripción de ella en la historia del arte, una inscripción que, bueno, la historia del arte se la niega, pero estamos trabajando en ello. A vos, hasta que llegaste vos y se la otorgaste. Ahí Viviano Zubiaga, también otra querida amiga, está diciendo fabuloso que fue la exposición de María. Sí, que igual cuando la gente dice que la muestra es hermosa, yo agradezco y digo, igual la muestra, decir que la hice yo, es una, no quiero decir que es una mentira, pero es una ficción, el rol de la curadora. ¿Qué es? Parece Es que un es un... trabajo que involucra a un montón de Mm. gente No, en diferentes roles, y la verdad es que yo sola con las obras no hacía nada. O sea, si no estaba Lucía, Paulina, Pablo, la gente que se encargó de la conservación. Pensá que muchas de las obras de María habían permanecido, no sé, en un salón comedor de una estancia en la provincia de Buenos Aires, y ujú. estaban ahí colgadas hace 70 años. Y si la tuvieras que definir a ella como una historiadora de arte, o sea, ¿qué dirías de María Obligado? Porque tiene unas obras tremendas, la de San Martín, o sea, nada, ¿cómo la definirías? ¿Qué dirías de ella? O sea, Para mí es una mujer que experimentó siempre, siempre experimentó.
Y eso es algo que sí la distingue un poco de otras artistas que tienen obra muy buena, así de mucha calidad, y que en el Canon Accidental, que es nuestra próxima muestra en el Bellas Artes, cuando pase en algún momento la pandemia, vamos a ver mucha obra excelente, cautivante, pero lo que tiene María es que fue siempre una artista entregada a la experimentación, una artista que hizo de la composición y del color sus dos caballos de batalla Ujú. y permanentemente está pensando, tenemos la fortuna de tener muchísimos bocetos, de poder verla en acción, de poder imaginarla en acción Ujú. y las obras, los óleos, los estudios también al óleo que fueron una constante en su vida, nos muestra una experimentación con el color muy radical y que pasó totalmente, digamos, sin pena ni gloria por la historia. Y acá es realmente únicamente porque es mujer. No hay ningún otro factor. Sí, totalmente. No, totalmente. Bueno, porque te escucho y cuando, porque también muchos historiadores, por ahí piensan que para dedicarse a hablar de la obra de una mujer artista hay que desarrollar un lenguaje o hay que desarrollar una particular manera de ver. Sí, o sea, por un lado sí, ¿no es cierto? Pero por el otro lado, estamos perfectamente, ¿no es cierto?, habilitados para avanzar y para apreciar, ¿no es cierto? Y ejercer un juicio crítico sobre aquello que vemos, ¿no es cierto? Independiente de que sea una obra de un varón o de una mujer, ¿no es cierto? O sea, Sí. tenemos elementos como para hacerlo, y nada, y trabajarlas de la historia del arte. Y hablando más sobre cuestiones de curaduría, ¿cuáles son los lugares que vos cuando curás una muestra tratás de no transitar? Es decir, o sea, que decís, acá voy a tener cuidado con esto. Y te pongo un ejemplo de una muestra que vi el año pasado acá en la National Portrait Gallery, que por ahí escuchaste hablar de ella, que se llamó Las Hermanas o la Hermandad, pero las Hermanas Prerrafaelitas. ¿No es cierto? Que serían todas las mujeres que pintaron en el entorno de los pintores prerrafaelistas ingleses. Eh, y en determinado momento en la muestra, una muestra con obras excelentes, ¿no es cierto?, de todas estas mujeres que pintaron alrededor del núcleo en determinado momento de la muestra, en el centro, hay un panteón con unos banners que te relatan la vida de cada uno de los varones, ¿no es cierto?, de la Brotherhood, de la hermandad masculina, y fue tan choqueante ver una obra que estaba en apariencia tan bien preparada y había conseguido tan buena obra de todas estas mujeres y de repente ver en el centro físico, ¿no es Mm. cierto?, de la muestra este panteón con banners, con los rostros de los varones y una breve biografía. Que verdaderamente desluce y no solo desluce, sino que en mi caso fue una falta de ética, ¿no es De cierto?, ética. tremenda. O sea, Sí. implantar eso ahí porque a manera de panteón, ¿no es cierto? Y tutelar, ¿no es cierto? Esa presencia. Y el otro caso, por ejemplo, cuando ahora me enteré, estuve escuchando que este año supuestamente, no sabemos, se abrirá en algún momento en la National Gallery la muestra de Artemisia Gentileschi. Y la curadora que está a cargo de la muestra decía eh, a raíz de la adquisición de un último autorretrato de Artemisia por parte de la National Gallery, decía, bueno, cuando adquirimos este autorretrato estábamos pensando en la futura muestra, pero para nada nos guió la idea de incorporar una mujer más en la colección nuestra, y esto no tiene nada que ver con el Me Too, dijo. ¿No es cierto? En una entrevista. Esto no es una posición ideológica, no tenemos ninguna agenda, como dicen los ingleses, o un programa, ¿no es cierto?, previo en la adquisición de obras. Entonces, ¿qué pasa, no es cierto? O sea, hay errores como de implantar, ¿no es cierto?, a los hombres dentro de una muestra. Pero también hay otras cuestiones horrorosas, ¿no es cierto? Como esto de pensar que voy a hacer una muestra sobre Artemisia o voy a incorporar obras de Artemisia y la voy a alabar, ¿no es cierto?, de toda esta importancia que tiene una narrativa eh, actual, ¿no es cierto?, Exactamente. Sí. de la historia, nada, de lo que nos atraviesa ahora. Bueno, la verdad es que es apabullante que alguien pueda plantear una curaduría sobre una mujer artista
con esa noción, ¿no? Yo siempre parto de la idea de que el feminismo es una posición política. Después podemos ver cómo eso se encarna en un relato, pero digamos, es una posición política, es una posición de lectura, es una perspectiva que la puedo aplicar incluso a artistas y a obras totalmente ajenos a las cuestiones temporales o cronológicas del desarrollo del feminismo como lo entendemos en la actualidad, pero el acto es un acto político, el de mirar una mujer artista. Así como fue político el acto de desplazarlas de la historia. A mí me preocupa mucho cuando escucho estas cosas y, no sé, y se presenta el feminismo, bueno, como una metodología, como, Mm. bueno, uso el método iconográfico de Panofsky o uso los estudios de género. En realidad los estudios de género no son una metodología, son algo mucho más vasto, son una aproximación política a nuestra cotidianeidad y parte de nuestra cotidianeidad tiene que ver con el discurso del arte y el discurso de las imágenes. A mí este tipo de cuestiones me aterran y lo que sostenés con respecto a la exposición de la sisterhood, de las artistas dentro de la órbita de los prerrafaelistas, digamos, tengo el ejemplo perfecto de cómo eso se puede evitar. El año pasado hubo una retrospectiva extraordinaria en el Museo d'Orsay sobre Bert Morisot, esta mega artista impresionista que, bueno, es famosa, entra a las narrativas de la historia del arte por ser una de las modelos favoritas de Manet. Ujú. Ella estaba además casada con el hermano de Manet, con lo cual era del círculo íntimo, ¿no? En la muestra había una referencia que estaba casada con Manet y punto, ¿sí? No era un tema de la muestra, aunque obviamente fue enormemente gravitante en su vida ser la cuñada y aparte tenían un vínculo de amistad, pero el ojo tuyo iba a las obras y se detenía en el nivel de experimentación, y vuelvo, ¿no? Una experimentación radical, porque Bert Morisot es un artista de otro planeta. La verdad es que Tiene, encontrarme con esa obra y estaba bueno que estuviera separado, disgregado el discurso de Manet. Ya a Manet lo conocemos. la curadora fue muy criticada de esa muestra porque no incluyó para nada obra de algún hombre, de ningún hombre en la muestra. Por más que toda la bibliografía sobre Berthe Morisot te reenvíe a que la vincules, ella fue absolutamente tenaz en decir, no voy a incluir una obra de ningún hombre y prácticamente creo que ni había material fotográfico ni nada que hiciese referencia a hombres, ¿no es cierto? Y de hecho, yo creo que solamente había una obra que no era de Bert, que era de Edma, que era la hermana, o sea, Hermano. era el retrato que su hermana pinta de Bert cuando era una adolescente, ¿no? Con lo cual había también como ahí una recuperación de los vínculos femeninos en la historia del arte, ¿no? Estamos tan acostumbradas, tan acostumbrados a escuchar la esposa de, pero no pensamos nunca en las amistades, los vínculos sororos que están detrás de un montón de No, prácticas y artísticas. leí, es más, leí crítica de historiadores de arte y de críticos de arte que justamente la criticaban fuertemente, pues le pedían esa vinculación, que dijeran que Berthe Morisot había aprendido de Manet o que era muchas veces el vínculo entre como Manet se había desplazado hacia un costado del grupo impresionista, la que resultaba el vínculo, ese puente, ¿no es cierto? Y ella al final dijo, no, lo que yo voy a tratar de demostrar es que Berthe Morisot influye en la pintura tardía de Manet. Como tesis, hipótesis, y no tesis, o sea, como una realidad que se puede ver en la obra, por eso se puede ver en la Se obra puede ver. cómo el manejo matérico, ¿no es cierto?, de Berthe Morisot pasa, influye completamente en los últimos cuadros de Manet. Pero ese tipo de operaciones, ¿no es cierto?, ¿cuánto cuesta revertir, ¿no es cierto?, y decir, la operación, una mujer influyendo en la técnica, ¿no es cierto?, de un hombre, es como algo sumamente complejo de ver, inclusive, nada, de conseguir ese entrenamiento como historiadores de arte o como críticos, ¿no es cierto? Por supuesto, porque aparte hemos leído un montón de descripciones y hemos incorporado, hemos hecho carne la idea de que las mujeres son siempre seguidoras. Es así. O sea, incluso está como
instaurada una cierta idea de la discípula eterna, ¿no? O sea, si una mujer se formó con un varón, para siempre es la discípula, ¿no? En las historias del arte, los varones en algún momento alcanzan una independencia artística, miles de comillas. Las mujeres no, son siempre discípulas de. Al mismo tiempo, pienso en ejemplos muy concretos dentro del arte argentino, como Lía Sí, Correa Morales y Rogelio sí. Irurtia, que siempre no, bueno, bueno, aparte de Irurtia, ¿no? Un artista Ujú. constructor de su propia imagen, un artista monumental haciendo obra en el espacio público, en este lugar de la disputa sexuada clave que es el espacio de la ciudad. Y la tenés a Lía experimentando con el desnudo, y en un momento empezás a ver que los dibujos de los dos están yendo por el mismo lado, ¿sí? Ujú. Los dibujos del 35 al 36 de ambos van en la misma dirección. Y ahí es cuando empezás a decir, ok, ¿cómo concilio esto que estoy viendo, esta colaboración, esta, este trabajo en el taller juntos, con esta narrativa que me enseñaron, que me instalaron en la cabeza, de que Irurti era una artista importante y Lía era una señora de su casa que pintaba manzanas? Ujú. Y es algo muy difícil de empezar a ver. Y es un ejercicio, y acá tengo que decir que a mí muchas veces me ayuda trabajar con la gente de conservación y restauración de los museos, que muchas veces, y lo digo porque me han abierto muchísimas veces los ojos, en el caso del Museo Irurtia Cecilio Oviedo, cuando estaba allí, a muchísimas de estas cuestiones que, claro, muchas veces, ¿no? Cuando volvés a ver con el ojo desnudo una Sí. obra, empezás a ver otra cosa, pero nosotros, nosotras que estamos formados y deformados por la disciplina, Mm, venimos con un relato que sí. es sumamente difícil de desarticular, así tengas la evidencia acá, ¿no? Y a veces el trabajo en los museos, con las personas que son las custodias apasionadas de la obra, te acerca muchísimo a, sí, a volverla a mirar, ¿no? Que es algo tan difícil. Es cierto, a mí me pasa con las cuestiones del siglo XIX temprano, la primera mitad del siglo XIX, es que muchas veces los estudios de restauración, los restauradores, los técnicos te ofrecen una mirada de la obra que a uno se le pasa, ¿no es cierto? O sea, recuperarla desde otro lugar, desde la materia, desde la ejecución, desde la factura, desde el formato, desde el tamaño, de tantas otras cuestiones, ¿no es cierto?, para reubicar estas obras. Contanos, ¿qué contacto tuviste con la colección del Marc? ¿Encontraste otras mujeres? ¿Qué encontraste en el museo cuando estuviste trabajando? Bueno, Porque estuviste... sí, el Museo Marque es nuestra segunda casa, ¿no? Sí, sí. De hecho, estamos transmitiendo desde la cuenta del Museo Marc. Bueno, el Museo Marc tiene una historia muy interesante porque vemos a las mujeres no solo como artistas, sino también como gestoras, como donantes, ¿no? Esto como le agrega una multidimensión a los roles femeninos que también está buena, ¿no? Hay una excelentísima historiadora del arte francesa que es Julie Verlaine, que Mm, trabaja precisamente sobre las mujeres coleccionistas, sobre todos estos roles otros que las mujeres también cumplieron en los mundos del arte y que iluminan muchas cuestiones que tienen que ver con la práctica también del arte. La colección del Marc es una colección que tiene mucha obra femenina, tiene obra de Eugenia Belín Sarmiento, ¿sí? Que es una de las retratistas más notables y más prolíficas del mm, siglo XIX argentino, y tiene mucha obra también de Leonie Matisse. Leonie mm, Matisse es todo un capítulo en la historia del arte argentino mm. que yo estoy empezando a entender, ¿no? De a poco voy hilvanando, no sé si no nos están viendo incluso algunas miembros de la familia, de las descendientes de Leonie, Ahí, que son déjenme... custodias, sí, creo que las vi a las chicas. Ajá. Y es muy iluminador porque, bueno, es una familia que, a ver, tiene una herencia muy, muy grosa, porque tiene por un lado la obra de Leonie Matisse, pero Leonie Matisse se casa con otro artista, ahí la vemos a Pau y a Adriana, se casa con Francisco Villar, ¿no? Otro pintor mega activo a principios del siglo XX, con una producción enorme. Ellos vienen, se instalan aquí,
en 1912, y Leoní tiene una producción múltiple, o sea, tiene por un lado unas series históricas que era verdaderamente Sí, digamos, un equilibrio perfecto entre la fantasía, su fantasía sobre todo en el color, ¿no? Esa es otra que tiene un despliegue cromático que, para Marisa Baldassarre, te vuela la capocha. mm, Y, digamos, tiene trabajando aparte en un medio tan peculiar como el wash, ¿no? Que no es un sí, medio que nosotros asociemos inmediatamente con el despliegue cromático, pero ella le sí, saca el lustre. Pero también es un artista que, digamos, nos permite trazar cómo fue la vida profesional de una mujer sí, entre 1910 y mm, 1950. Retratista de la alta sociedad, renovadora del retrato femenino, con unos sí, retratos modernos, increíbles, de mujeres de la alta sociedad que muestran sus piernas, sí. en 1920, ¿no? Paseadora urbana, o sea, Leoní, su primera muestra aquí en Buenos Aires son vistas de la ciudad, ¿sí? Leoní tiene siempre esta característica del moverse, del transitar, Tienes un título para Leoní Paseadora Urbana. Me encantó, pero me encantó, me mira, encantó. Para- salen los artículos acá. están preguntando por el Rosa Galisteo. Y en el Rosa Galisteo, ¿qué viste? Contame y contanos la experiencia y si podés hablar del premio estímulo a la Obvio. investigación del Bueno, Galisteo, este, museazo, gran museo también el Rosa Galisteo, gran colección. Eh, Rosario y Santa Fe, qué lindo, qué lindo. bueno, aparte para mí Santa Fe es muchas cosas, porque la mitad de mi familia es de Santa Fe. Así que es como que era la unión de lo íntimo y lo profesional, ir al Rosa. Eh, en el año, creo que fue 2018, se realizó el primer certamen Padeletti, del cual yo fui la primera ganadora, algo que fue muy, muy hermoso, porque es algo que verdaderamente me emocionó mucho. Ahora está abierta la convocatoria para la tercera edición, así que es a ver, una enorme oportunidad para cualquier investigadora, cualquier investigador, porque verdaderamente atraviesa todas las áreas del museo y estás como en tu casa, ¿sí? Con Analía y su equipo te hacen sentir así. un museo con nombre de mujer. Sabes que eso que dice Marisa es tan cierto, Sí, porque sí, yo mucho antes de saber que tenía una colección vastísima, digamos, antes de tener mucho más claro su enorme importancia también en el rol de promoción de muchas mujeres artistas, cuando era estudiante lo que veía es que, ay, tiene nombre de mujer, es una belleza, ¿no? Qué poca representación tenemos las mujeres en el campo del arte, aunque somos la enorme mayoría de las trabajadoras del campo del arte, y este nombre tan bello que tiene este museo. El Padeletti me permitió trabajar con las colecciones de un modo increíble, con el archivo, y descubrir que estas escenas que dentro de la historia porteñocéntrica del arte que tenemos en la Argentina, hace unos años un estudiante me dijo, ay, me encanta tu materia, no entiendo por qué se llama arte argentino si es el arte en Buenos Aires. Y la verdad que tiene razón, ¿no? Eh, Algo muy interesante para mí fue ver cómo el Galisteo está adquiriendo obras de, por ejemplo, de Leoní Matiz muy tempranamente, ¿sí? Ahí vemos que tienen una política de adquisición muy interesante, que adquieren obra a precios un poco más equitativos que el Museo Nacional de Bellas Artes, ¿sí? Lo cual también es importante. El Museo de Bellas Artes tiene mucha obra de mano femenina de los primeros salones que la adquiría muy barata, ¿sí? El Galisteo tiene digamos, un mejor balance, tiene obras que empieza a adquirir, piensen que el Galisteo tiene un salón anual, entonces eso, digamos, hace que sea como un mapeo del campo artístico. Y algo que a mí me llamó muchísimo la atención es que la mayor parte de las participantes y la mayor parte de la colección antigua del Galisteo, hasta 1950, son obras de artistas porteñas que encontraban un mercado, un circuito muy receptivo en Santa Fe. Obras que mostraban en el Salón Nacional donde pasaban sin pena ni gloria. Y las llevaban a estos
lugares que se nos ha hecho creer que eran periféricos y que, bueno, estaban durmiendo la siesta y que, bueno, finalmente no entendían nada, y están adquiriendo obras sí. Claro. Entonces es para mí fascinante, algo parecido y que trabajó. Día de una geografía ahí del género tremendo, claro. Bueno, y Guadalupe Suaznavar, en la tesis que Mm, Marisa Baldassarre dirigió, una tesis de doctorado que se dirigió, que se defendió, no me acuerdo, el año pasado, en la Universidad Nacional de San Martín, analizó esta cuestión, analizó diferentes escenas artísticas en la provincia de Buenos Aires. Y realmente en Tandil también tenemos un reservorio increíble. Tenemos una obra de Ana Weiss en el mm, acervo del Museo de Tandil, que debe ser, no sé, para mí es la mejor obra de Ana Weiss, que es un retrato de su marido, que también era pintor, pintando a una mujer desnuda, un juego de miradas increíble, y esa obra la muestra en el salón, no se la compran, y la lleva a Tandil y gana el primer premio. genial. Escúchame, tenemos 10 minutos para más. En 5 minutos contame cómo va a ser el canon accidental, la muestra que estás planificando para el Museo Nacional de Bellas Artes, y después en otros 5 minutos tendremos que decir chao y todas las cuestiones, y hay gente que nos pide que recomendemos alguno que otro libro también, así que eso lo podemos hacer en los últimos 5 minutos, más los Sí, avisos parroquiales que tenemos que que pasar. tenemos que pasar. Vaya. Bueno, el canon accidental es una propuesta que, bueno, que viene de Mariana Marchesi, que la impulsó mucho. Es, no sé, los últimos 15 años de mi vida, en una... Nos piden que sigamos hablando toda la noche. Es all Sí, night long esto. sí. Es una muestra que es una muestra cronológica, pero que a la vez trata de encontrar dentro de tres ejes temporales una cierta uniformidad, no en la vertiente plástica, ¿no? Sino los recorridos de estas mujeres. Tiene un montón de obras, la verdad, muchísima de colecciones privadas, ¿sí? Muchísima obra que no sale desde hace décadas. Vamos a mostrar obra que realmente ha permanecido, ¿no?, con las familias, que con mucho, mucho amor la han cuidado y la van a prestar, sabiendo que para ellos es una parte de la historia familiar propia, íntima, y la van a exponer allí. Vamos a tener muchas obras de estos museos que nos han hecho creer que eran periféricos y poco interesantes. Así que vamos a tener muchísima obra del Galisteo. Vamos a ver una enorme diversidad y vamos a entender esto, ¿no? Que el canon es político y el canon es cualquier cosa menos natural, ¿sí? Y eso es un poco la idea, que vayamos a ver con ojos nuevos, con ojos frescos, una producción plástica que nos han robado. Yo siento eso, que ha sido sustraída de nuestra conciencia. Si tuvieras que recomendar un libro así que te haya cambiado la existencia o que te haya dicho, bueno, esto sos vos. Ahí A se, ver, lo quiero encontrar, porque es el libro de la hay tanto. Traforini. Yo No, tengo, pero yo tengo ese, pero bueno, Sisters of the Brush es como mi top five. Este sí, está. perfecto. Yo acá tengo All Mistresses, escrito por Rosica Parker y Griselda Pollock. Vamos a hacer una lista probablemente de estas cuestiones. No me la dejes a la Noclin afuera, que la Noclin es No la dejamos afuera. Tenemos Women, Art and Power, uno de los clásicos, clásicos. Representing Women, de Linda Nochlin. También pueden leerse algunas vidas de mujeres, de artistas. Bueno, Yo esta acá, es como una re canónica, pero que no falla nunca. La de Artemisia de Garrard, que es un ah, libro. perfecto, sí, ese es excelente libro. Yo acá les muestro The Journal of Mary Bashkirtsev. Bashkirtsev. Interesantísimo para conocer la vida de una mujer artista a fines del siglo XIX. Pero bueno, nada. Y este también me encanta. Este es Visible Female, que es una compilación de una historiadora del arte que se llama Hilary Robinson, que hizo esta primera compilación a fines de los 80, a principios de los 90, y es como que te da un panorama
El tema es que, bueno, mucho está sin traducir y eso es como que también... ¿Hay algo en español que puedas recomendar? ¿Qué te parece? Bueno, el libro de la Traforini está, se llama Bajo el signo de las artistas. Es un librazo, la traducción está buena, es una traducción universitaria, está buenísima. Después, ¿qué más? De recordar esta muestra en clave masculino, que tiene catálogo fantástico. Fue una muestra hecha en el Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago de Chile, en donde a partir de la exploración de lo masculino en las obras de la colección del museo se plantea una crítica y un juicio también sobre el lugar de las mujeres, ¿no es cierto?, en relación con la colección y el espacio que ocupan los hombres en esta colección. Es decir, que no siempre la escritura de género y la escritura que debate las cuestiones de las mujeres artistas proviene, ¿no es cierto?, del estudio de la obra de mujeres, sino que No. también se puede hacer a partir de la obra de hombres, de varones. Exactamente, porque es eso, es un posicionamiento político. Tenemos que recomendar 2 libros que son, a ver, estos son los libros que mientras yo escribía la tesis decía, ok, me voy a robar todo esto de estos 2 libros. Modernas, de Sí. Gloria Cortés Aliaga, un librazo escrito con el corazón es más que un libro académico, es el corazón, es el espíritu indomable de la Cortés Aliaga, y Profesor Archista, de Ana Paula Simeoni Cavalcanchi, que es Qué un maravilloso. libro exquisito, exquisito. Bueno, vamos a hacer lista con todos los Vamos a libros. hacer posteo, vamos a pedir autorización a la cuenta del MARC para hacer un posteo. Paso avisos parroquiales encargados por Pablo Montini, el director del museo. En esta transmisión nos ayudó muchísimo también Paulina Paulina. Scheitlin. Paulina Scheitlin. Estuvieron ahí coachándonos para salir al aire. Pueden acceder al Museo Marca en sus versiones, ¿no es cierto?, en la web, darse una vuelta por las muestras que hay en este momento, que está cerrado el museo, lo repito, pero vean lo que está en exposición en este momento. Una se denomina El Centinela, que está curada por Roberto Amigo, sobre un periódico jocoso paraguayo que bueno, tematiza la guerra de la Triple Alianza. Prensa satírica del siglo XIX, curada por Alicia Mejías también. Así que eso es bien interesante. También, bueno, hay una muestra temporaria que es la colección futura, en donde se exhiben las donaciones y adquisiciones realizadas para el museo, por el museo, perdón, en el periodo 2017-2020. ¿Qué más? Bueno, nada, después se van a ir enterando de varias cuestiones. Esto pretende ser un ciclo que con una continuación el miércoles próximo a la misma hora por el mismo canal, pero lo que van a ver va a ser una inversión, porque yo que estoy abajo en la pantalla voy a pasar a estar arriba y voy a Los hacer primeros serán los últimos. los primeros serán los últimos serán los primeros. Voy a pasar arriba en la pantalla y abajo va a aparecer Marisa Baldassarre. Marisa Baldassarre es otra colega, amiga, grandísima, es la actual directora de Museos Nacionales también, y ella me va a estar entrevistando a mí, y quién sabe qué hablaré, quién sabe qué me preguntará, pero bueno, van a poder conocer un poco más de mí también, y esperamos que esto también sea un ciclo, ¿no es cierto?, que se siga repitiendo, que nos amenice la cuarentena, sin romantizar la cuarentena, ¿no es cierto? También estamos pasando un momento muy complicado todos a nivel universal, mundial, ¿no es cierto? Y bueno, nada, esperamos que les haya servido para divertirse, para aprender un poco más. No paniquen y no se apunen, porque ahí veo que ponen, ay, queremos la lista de los libros. Van a tener la lista Van de a los tener. libros, porque somos docentes, en el fondo. Exactamente. Sí. Docentes. Bueno, querida mía, un placer, te quiero muchísimo. Queremos a todos los... Ahí está conectado Marino. ¡Ay, no sé qué pasó! Se corta la hora, debe ser, ¿no? Que el tiempo es tirano. En televisión, el tiempo es tirano. Y bueno, claro. Esa es la frase. Bueno, nada, solamente eso, decirles, despedirnos.
decirles gracias por unirse a nosotros esta noche. Y nada, un beso grande, gracias Georgina, gracias Pablo Montini, gracias al Museo Mar, gracias al Rosa Galisteo, gracias a Rosario, y ya nos veremos, nos encontraremos el próximo miércoles. el próximo miércoles. Un beso a todos y gracias. Gracias, George. Muchas gracias. Gracias, Marino, te quiero. Bye.